Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la primera clase de este curso. Mi nombre es Sandra Guerrero Mosquera y voy a estar acompañándolos durante estas 4 sesiones. Bueno, el día de hoy, bueno, además de empezar con el primer tema, también quería mostrarles un poco sobre la plataforma, si todavía no la habían revisado, dónde están los materiales, qué cosas vamos a ir subiendo, entonces para que ustedes estén familiarizados también con esa parte. Entonces, si me permiten, les quiero mostrar esa parte y segundo, bueno, ya discutir la lectura, bueno, si la hicieron, y también unas imágenes que traía para hoy. Por otro lado... Yo quería preguntarle de la tarea Miss. ¿No dejó qué día lo teníamos que entregar? ¿Era para hoy mismo? Según yo sí la puse, a ver, déjame ver. Antes de... Ay, no, no es. Aquí está la de pinturas de casta, dice 26 de abril. Como yo me imaginé que hoy no iban a poder leer, entonces la entrega es para el 26 de abril. Está en el Classroom. Dice en la parte de arriba. Ahorita, espérame, voy a compartir la pantalla para que puedas verlo. ¿Dónde estás? Ah, sí, aquí está el Chrome. Ok, mira, aprovecho y de una vez les muestro. Bueno, yo entro como profe, pero aquí está, digamos, aquí van poniendo, por ejemplo, si se sube algún comunicado o algo, la bienvenida, por ejemplo, la encuentran aquí están las sesiones, los datos de las personas que van a comunicarse, igual está el curso, toda el contenido del curso y también el reglamento, pero digamos que aquí va como dando los anuncios de todo lo que se va publicando y según si no estoy mal, les llega a su mail una notificación. Aquí en la siguiente pestaña, que está el trabajo en clase, bueno, aquí les puse una bienvenida, que es que se presente para que nos conozcamos entre todos, a qué se dedican, o cuál es su tema de investigación, o el interés por este curso, obviamente su nombre, ¿no? Y de dónde nos están acompañando, datos, digamos, generales, pero para que también nos conozcamos entre todos y veamos qué tanto feedback o complemento podemos tener entre todos los que estamos aquí. Y posteriormente vienen las 4 sesiones, entonces aquí vamos a tener la primera, ya tienen ustedes esto subido, lo otro no lo van a ver, solo yo lo puedo ver porque no se ha publicado, pero así son todas las semanas, ¿no? La primera, que es la de hoy, ya le subí la actividad y aquí viene la fecha y aquí viene una bibliografía adicional. Al final del Classroom he puesto una sección de bibliografía que puedo ir subiendo ahí textos pues, que tengo en PDF escaneados o digitalizados y que puedo compartir con ustedes, o incluso cosas que ustedes me pidan muy concretas, también las puedo ir como subiendo ahí, digamos, a medida que se van dando las clases, si hay alguna discusión interesante, algo que nos interese a todos, entonces se va poniendo también aquí en el Classroom, además de lo que yo ya tengo diseñado, ¿no? Y bueno, aquí están las personas que están en el grupo, yo no creo que a ustedes no les aparece esto, y las calificaciones que voy teniendo de los que participan aquí. No sé a ti cómo te aparece. Sí, maestra, igualito. Vale, perfecto. Ajá, espérame, quito aquí, quito aquí. La otra cosa que quería compartirles, ahí se, espérame, dije que antes de las diapositivas era algo más, ¿verdad? Bueno, ya ahorita me voy a acordar. Bueno, para hoy es el tema de las pinturas de casta, que si bien es un tema bastante, digamos, amplio, muy trabajado, muy estudiado y con, digamos, amplias publicaciones aquí en México y en otros lugares también, yo trato de no enfocarme, digamos, que este no sea mi punto central de los cursos,
porque pues hay muchas más imágenes allá de las pinturas de casas, pero igual hay que hablar de ellas porque de una u otra forma es un tema importante. No sé tú qué tanto sepas sobre el tema o que nos puedas comentar, bueno, para los que nos van a escuchar con la clase grabada. Bueno, am, en cuanto a las castas como tal, no solamente sé muy pocas cosas, la verdad. ¿Como qué, He por ido ejemplo? descubriendo ciertas cuestiones porque, bueno, aquí en México, después de la independencia, cuando llegaron los españoles, pues ya ve, profesora, que aquí se hizo pues la mezcla de de, ¿cómo se llama? Pues de las castas como tal, ¿no? O sea, de las personas, ¿sí? Eh, los españoles con pues con los indios o también los españoles con los mismos negros traídos desde África, ¿no? Que eran más que nada esclavos, que se hizo también, pues, de ahí surgieron los mulatos aquí. Yo creo que más que nada sé mucho de esa parte de la historia de México, ¿no? De cuando llega aquí a la conquista. También sé un poco, perdón, respecto de cómo pues las personas afroamericanas o negras, perdón, no sé cómo decirlo sin que sea ofensivo, disculpe, o no sé si esté bien la expresión, llegaban también a los puertos de aquí de México en general, por ejemplo en Veracruz, etcétera. Y es que de ellos también tenemos gran música, ¿no? Por ejemplo, lo que sería estas orquestas que no recuerdo ahorita su nombre, que vienen, de hecho, tienen raíces africanas, ¿no? Gran parte también, por ejemplo, de los bailes, que eso yo no lo sabía, nativos también, que tienen ciertos rasgos africanos, ¿no? Bueno, entonces yo solamente conozco esa parte, ¿no? O sea, la parte que incluye a México en ese sentido cuando la independencia y un poquito más adelante, y después ya la verdad le perdí la pista a este tema, pero eso es lo único. Ok, ok. Bueno, empecemos desde el principio entonces. Sí, efectivamente aquí en el continente en general, ¿no? Tanto en Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, pues se dio, y bueno, el Caribe, por supuesto, no nos podemos olvidar nunca del Caribe, se dio, digamos, este crisol pues de personas de diferentes orígenes, de origen africano, de los nativos americanos y los europeos. Parece que alguien está tratando de entrar o qué fue lo que me apareció aquí. Algo me apareció, pero no sé qué es. Nativos americanos e incluso personas de origen asiático, ¿no? Es decir, tuvimos y tenemos en la actualidad, digamos, una gran variedad de personas, como bien tú dices, por diferentes puertos, incluido Veracruz, Campeche, Acapulco, digamos, aquí en lo que sería la Nueva España, en el periodo colonial, llegaron muchas personas esclavizadas desde Asia y desde África sobre todo, ¿no? Que es como, digamos, el grueso de la población esclavizada que llegó al continente americano. Entonces, pero también tenemos otros lugares en América, en el Caribe, La Habana, lo que actualmente es Puerto Rico, Haití, en el sentido de San Domán, etcétera, o en Colombia, Cartagena de Indias, Santa Marta y otros lugares, Buenos Aires, Río de Janeiro, que son los lugares más importantes para todo el proceso, digamos que es como el epicentro, por decirlo de alguna manera, Río de Janeiro, en cuanto al proceso de personas, de importación de personas esclavizadas. Bueno, y todo esto, digamos, nos permitió de una u otra forma tener, digamos, esta confluencia de diferentes culturas, de diferentes personas, de diferentes cosmovisiones, etcétera, en este territorio, ¿no? Entonces, para hablar particularmente de la Nueva España, efectivamente llegaron algunos con los conquistadores, incluso llegaron, digamos, uno de los más famosos, Juan Garrido, que incluso fue un conquistador africano, que tenía caballo, que podía portar arma, es decir, tenía cierta importancia, no vino como esclavizado, sino que vino como conquistador, ¿no? O sea, esto para decir que así como llegaron muchas personas esclavizadas, también llegaron personas no esclavizadas de origen africano, hubo de todo. Hubo personas con cierto poder, con cierto prestigio,
digamos, dentro de su contexto, eran embajadores, por ejemplo, llegaron al Caribe, a la Nueva Granada, lo que actualmente es Colombia, a Brasil, etcétera. O sea, tenemos una gama, una historia, digamos, muy, muy amplia. Y entonces, eso en los primeros siglos, digamos, vemos esta incursión de estas personas, cómo fueron usadas como mano de obra, ¿no? Para las minas, para las haciendas, los ingenios, para el trabajo en casa también, amas de leche, es decir, tenemos una gama muy, muy amplia de esta población en diferentes puntos de lo que actualmente es América Latina. Ya posterior, ya me voy a saltar así abruptamente un poco, digamos, desde muy tempranos empezaron a hacer imágenes, como el caso de Juan Garrido, por ejemplo, que aparece en algunas códex. Hay representación de personas de origen africano, ¿no? Aquí en la Nueva España. Pero digamos que donde más se acentúa y donde hay una mayor incidencia de estas personas es en las pinturas de casta, que hay muchas otras imágenes, ¿no? Pero no, digamos, no podemos hablar de las imágenes de las personas de origen africano y descartar los juegos de castas porque ahí están, ¿no? Entonces como que es como un tema obligado. Entonces por eso, digamos, es el primer tema que vamos a tocar aquí, justo por esa razón y por la riqueza, o sea, porque tanto en la Nueva España como en el Perú se hicieron muchas imágenes que su finalidad tenía la finalidad que tenían, perdón, dije una redundancia, era que se mostrara, digamos, la riqueza cultural y racial, por decirlo de alguna manera, de las personas que había aquí. Y además que también era una forma de mostrar la diferencia que había con Europa en ese entonces, ¿no? En todos los sentidos, porque siempre se trataba de mostrar a la metrópoli como, digamos, el epicentro de todo, del conocimiento, de la cultura e incluso de las personas, mientras que lo que había en las colonias, en los lugares donde ellos se habían, las colonias, en los lugares donde estas personas se habían asentado, pues de una u otra forma eran consideradas como inferiores por el clima, digamos, por el contexto, en teoría no se sabían gobernar, no se sabían comportar y al mismo tiempo había un afán, ¿no? De civilizar, ¿no? A la población. Entonces, de una u otra forma, estas pinturas de castas también ayudan como a reforzar un poco esa cuestión y por otro lado también dan cuenta de lo que había, porque a veces vemos cuestiones sobre vestimenta, sobre frutas, de lo que se cultivaba allí en la región, costumbres, etcétera. Y eso es muy interesante también de este tipo de cuadros de castas, que si bien no son, digamos, una copia tal cual de la realidad, sí hay cierta correspondencia de una u otra forma, aunque por decirlo así, ficticia y como una fotografía, ¿no? Cuando uno se toma una fotografía y uno dice, a ver, posa, a ver, sonríe más, ¿no? Ponte de cierta forma, pues también tenemos que ver a las pinturas así, no como algo fidedigno y copiado tal cual, sino también como parte de una recreación, también con ciertas licencias de las personas, como si estuvieran teniendo una puesta en escena, como le hacemos en la actualidad, ¿no? No subimos la foto más fea, el selfie, ¿no? Subimos la selfie después de 50, subimos la más bonita, ¿no? Pues lo mismo con este tipo de imágenes, ¿no? O sea, queremos tomar una representación de algo, pero también subimos la que nosotros queremos, o sea, queremos representar, pintamos la que queremos que aparezca y que la gente conozca. Hay muchas, la verdad es que hay muchas imágenes sobre los cuadros de casta, o sea, es una cosa impresionante todo lo que hay, tanto en la Nueva España como en Perú, pero vamos aquí a hablar de algunas, y obviamente haciendo énfasis en donde aparecen personas de origen africano. Entonces, algo que podemos ver en primera medida, digamos, como una serie como que tiene una secuencia, digamos, de principio a fin, donde se quiere mostrar, digamos, esa mezcla entre los nativos americanos, las personas esclavizadas,
o libres también, personas blancas, europeas, y personas también incluso de origen asiático. Vemos un sinnúmero y usualmente vienen con su descripción, ¿no? De español, India, mestizo. Entonces aquí tenemos español, India y pues mestizo, ¿no? Digamos, lo que se procrea, ¿no? Y vemos, digamos, un sinnúmero de variaciones alrededor de eso, pero lo interesante de estas imágenes, cuando vemos, digamos, como toda esta serie completa, es observar cómo de una u otra forma hay como una especie de mejoramiento de la raza, digamos que entre más mezclas haya con una persona de origen español, pues menos negro, menos indígena se va a hacer. Y entonces, en algún momento, hay dos cosas muy interesantes cuando uno ve estos cuadros, es que en algún momento las personas de origen indígena, después de varias generaciones, esta persona llega a ser español, ¿no? Entonces, digamos que esa búsqueda de la pureza de sangre, de una u otra forma, se consigue con estas relaciones interétnicas, por un lado. Y por otro lado, también tenemos algo hice. ¿Sí se está compartiendo o no? No, Sí. de hecho, nada más Ah, te voy a interrumpir. sí, yo es que acabo de ver algo aquí raro y dije, ¿qué pasó? Espérame, voy a tener que dejar de compartir, volver a compartir, porque algo pasó. Sí, qué horror. A ver, me llegó un mensaje y yo, ¿qué pasó? A ver si ahí ya. A ver, bueno. Entonces tenemos Sí, estas imágenes, ahora sí esta ya. serie de imágenes. Si no es porque me llega el mensaje, no me doy cuenta. El anuncio me llegó aquí en amarillo y no lo había visto. Digamos que esta serie de imágenes, lo que podemos ver, digamos, es en primer lugar, ¿no? Ese blanqueamiento de las personas de origen indígena y por otro lado, a las personas de origen africano no les pasa lo mismo. Por más que haya mezcla, estas personas nunca llegan a ser blancas. Y esto nos lo muestran los cuadros de casta en algunas, digamos, acepciones que tiene. Entonces, por ejemplo, tenemos esta, que si bien no es de aquí de la Nueva España, es de, de de Brasil, pero creo que nos ejemplifica un poco lo que estamos hablando y que digamos es un género pictórico que trascendió, ¿no? O sea, que se usó en diferentes lugares, si bien no con la misma, digamos, con el mismo esquema que vemos aquí anterior, ¿no? Así como muy cada recuadro llenadito y bien bonito, pero sí vemos digamos, una continuidad, por decirlo, en este estilo de mostrar estas relaciones interétnicas. Entonces tenemos aquí lo que parece ser la abuela de la casa, obviamente la hija, esta hija se ve claramente que es producto de una relación interétnica y a su vez su hijo también con otra persona muchísimo más blanca, ¿no? Entonces, por eso, digamos que en teoría este niño ya venció esa maldición de Can, que digamos, eso que aparece en la Biblia, de que por qué las personas en África son así, quemadas. De hecho, es como dicen, ¿no? Personas de color quemado. Y digamos que de una u otra forma esta imagen viene a graficar eso. Y no, incluso la posición de la señora, ¿no? Como agradeciendo al cielo de que por fin lo que llamamos, entre comillas, mejorar la raza, llegó a su casa y que ese estigma digamos, de llevar una mancha en la sangre, una mancha de de una persona que ha sido esclavizada o personas que han sido esclavizadas, está en su familia. Y esto era muy importante, yo diría que incluso en la actualidad podría llegar a ser muy importante en cuestión del ascenso social, de cómo hay, digamos, una dinámica dentro de la sociedad alrededor de esto. Y creo que esta imagen nos lo grafica bastante bien. Pero a continuación vamos a ver, digamos, imágenes muy concretas, ¿no? Entonces tenemos esta imagen, por ejemplo, de chino, cambujo e India,
y sale como, digamos, como descendencia una loba, o lobo, pues si es niño, ¿no? Tenemos aquí de español y mulata morisca, ¿no? Obviamente haciendo referencia a esa ascendencia de los moros, ¿no? Que de una u otra forma eran un poco más morenos, ¿no? No tan blancos. Entonces haciendo referencia a esa, digamos, esa connotación eh, de la piel, porque también hay que entender que en ese entonces no tenían todas las palabras del mundo, estas palabras se fueron creando, como la palabra mulata, que viene, digamos, de una herencia animal, o sea, de cómo las mulas, la mula es a partir de una mezcla, ¿no? De dos animales y sale este nuevo animal. Bueno, haciendo referencia a esta, digamos, a esta mezcla, es que se crea la palabra mulata, ¿no? Igual palabras como cimarrón, ¿no? También hacía referencia a las vacas, ¿no? Que se escapaban, ¿no? De donde estaban sus criaderos, y entonces se adoptó esa misma palabra para hablar de las personas esclavizadas que huían, los fugitivos, ¿no? Entonces, digamos que todas estas palabras que vemos también tienen como un origen, una historia de dónde surgieron y que las podemos consultar, de hecho es muy fácil en diccionarios y demás, de dónde vinieron estas palabras, ¿no? Tenemos esta de negra y español, sale mulato, ¿no? Y lo interesante de estas es, por ejemplo, que podemos ver un poco sobre la indumentaria, ¿no? La ropa, digamos, un poco más, por decirlo así, más sencilla, dependiendo el origen de las personas, o un poco mucho más lujosa, si son personas, digamos, más, entre comillas, dentro de su posición social, mucho más acomodadas, también porque había cierta prohibición, ¿no? De la ropa que podía llevar las personas. Pero también es interesante ver por ejemplo, los productos que a veces nos ponen aquí, ¿no? Que vemos, digamos, como parte de la composición de la imagen, ¿no? Entonces aquí vemos estos guajolotes, no creo que sean pollo porque está muy grande, y como carmín de vaca, pero aquí lo más interesante de esta imagen es ver a este loro, urraca o como sea que le diga en cada uno de los lugares que ustedes provengan, es porque cuando uno busca, por ejemplo, la acepción de mulato, además de lo que ya les platiqué, también hace referencia a animales de este tipo, porque hay unos, por ejemplo, que traen colores blancos y negros, así tal cual, y entonces en las descripciones puede uno llegar a leer color mulato o color urraca o color loro, ¿no? Y que hace referencia, obviamente, también a estas relaciones interétnicas, digamos que esta mezcla, y obviamente está muy relacionado con el color. Entonces es interesante cómo incluso la misma, digamos, la misma composición nos pueden ir advirtiendo del significado y la connotación que tiene pues el color de la piel de estas dos personas y además de eso el origen de esta otra persona que sería hijo de ambos, ¿no? También hay escenas para los cuadros de casta que además, miren, aquí está como cañas, ¿no? Aquí diferentes elementos que incluso vienen aquí descritos, ¿no? Con numeritos, perdón, que dice frutos del país, ¿no? Y entonces aquí nos muestra pues cada uno su numerito, ¿no? Pero además de eso, que ya lo pudimos ver en otras dos, esta señora está con su molinillo, ¿no? Del chocolate, que es una, digamos, como una imagen recurrente también en algunas imágenes de cuando están personas de origen africano. Pero también otra imagen recurrente es esta imagen de violencia. Siempre hay una propensión en algunas imágenes, aunque en esta es más sutil, ¿no? Como esa connotación de miren, hay cierto comparación que se puede hacer con un animal, ¿no? En este caso por lo del color que les comentaba. Aquí esa hace referencia, digamos, como a esa condición que se suponía las personas de origen africano traían, que era de ser salvajes e incivilizados. Entonces, miren, esta señora es tan salvaje,
o si te casas con una mujer o con un hombre de origen africano, son tan salvajes que te puede agarrar, ¿no? A golpes y demás. Y hay muchos contextos de las pinturas de castas que nos hacen referencia justo a esto, una imagen y una visualización de una violencia casi que natural por parte de esta población, ¿no? Entonces, digamos que también las pinturas de castas deberíamos de verlas, además de como una especie de testimonios de todas estas personas, tanto indígenas o blancas, europeas, de origen africano, también como una especie de creación de estereotipos, ¿no? O más bien de reforzamiento de estereotipos, porque desde el siglo XV, cuando los europeos llegaron a África, se empezaron a crear estos estereotipos de que son incivilizados, bárbaros, practican la poligamia, son antropófagos, bueno, etcétera. O sea, hay un montón de estereotipos alrededor de las personas de origen africano y que digamos de una u otra forma este tipo de imagen las vienen a reforzar y digamos a seguir circulando esta información, porque lo interesante de estas imágenes es que no se quedaron aquí en América, sino que estas imágenes llegaron a Europa, digamos que también fueron hechas a petición de que, digamos, de ver qué era lo que había ya en lo que llamaban las Indias, y estas imágenes de una u otra forma ayudaban a mostrar, a ilustrar a las personas incluso que no tenían, no eran muy versadas en las letras, digamos que una imagen ayudaba justo a eso, ¿no? También a difundir esa idea, y en este caso esta idea yo creo que llegaba como que muy de forma directa, ¿no? Ay, Dios mío, ¿qué dicen? Bueno, otro de los oficios, por ejemplo, que estas personas son, graficadas, es por ejemplo en oficios no tan glamurosos, ¿no? Como por ejemplo esta señora que se dedica al tabaco, al confeccionar tabacos y cigarrillos, ¿no? A la venta, y ahí está pues con su esposo en este tipo de oficios, ¿no? Entonces también vemos algo también muy importante de los cuadros de casta es justo eso, ¿no? Poder identificar según la estratificación social y donde se supone les correspondía a cada una de estas personas. Digo se supone porque no siempre era así, o sea, habían algunos espacios que aunque pudieran estar prohibidos, como por ejemplo ser sacerdote o militar, o qué sé yo, algo muy vedado para las personas de origen africano, habían sus excepciones, o más bien hubo sus excepciones, en cuanto que muchos pedían licencia. Su papá era blanco, español, y podían certificar que dentro de su origen, a pesar de tener, digamos, un ligero contacto con personas de origen africano, pues podían saldar alguna de estos obstáculos por medio de muchas declaraciones, muchas cartas y muchas peticiones muy formales para que hubiesen dispensas de este tipo. Entonces, sí hubo, pocas, pero hubo, hubo personas que pudieron acceder a otros espacios, pero en sí, digamos que también estos cuadros de casta nos muestran como de dónde debían estar estas personas, ¿no? Aquí vemos, y que de esto vamos a hablar la clase que viene, vemos una persona a la cual se la ha denominado como albina, y un español, y que que era lo que les comentaba hace un ratito, sobre de que las personas, aunque se mezclen, las personas de origen africano, aunque se mezclen con personas blancas, no se consideraba que en algún momento iba a llegar, digamos, a español, mientras que en los indígenas sí. Y esto es muy importante porque lo podemos ver justo en esta imagen. Vimos esta imagen anterior dos anteriores de la redención de Camp, donde, bueno, de una u otra forma, digamos, va blanqueándose, ¿no? La familia, la señora, su hija y su nieta, ¿no? Pero ya en esta, por ejemplo, vemos algo muy particular de que la señora albina, el señor español, pero su hijo se ha denominado tornatrás, digamos, esta persona ha salido, pues, morena, ¿no?
Y es muy normal, e incluso se escucha en algunos lugares, por ejemplo, del Caribe, ¿no? De que todo el mundo tiene su negrito detrás de la oreja. Eso para hacer referencia de que, bueno, en el Caribe, por ejemplo, muchas personas, eh, aunque se vean blancas, digamos, tienen un ancestro afro sí o sí, ¿no? Y creo que esta imagen nos viene a graficar bastante bien eso porque en muchas ocasiones, digamos, esa herencia afro de una u otra forma se manifiesta a pesar, lo digo porque digamos que era la concepción de la época, digamos, de todas las mezclas interétnicas que se hubiesen podido realizar, ¿no? En la familia. Entonces, digamos que es como ese estigma con el que las personas de origen africano, digamos, tuvieron que cargar, ¿no? A pesar de que se hubiese tratado de tener un ascenso social a través, digamos, de estos matrimonios interétnicos, también había unas limitaciones en algunos casos y también habían digamos, una conceptualización muy fuerte sobre la mancha de la sangre que estas personas podían, digamos, infringir sobre la descendencia, ¿no? Esa mancha no se iba a quitar. Y creo que esta imagen no lo grafica bastante bien. Entonces tenemos, digamos, un montón de imágenes, pero también de relaciones donde nos escenifican cómo estaba compuesta la sociedad en aquella época y yo creo que eso es muy interesante, cómo podemos encontrar en un texto, por ejemplo, tan corto como este, todo lo que esta persona vio, ¿no? Dentro de su viaje y todo lo que pudo consignar, ¿no? Entonces que vio zambos, mulatos, negros, indios, pero también vio el salto para atrás, que vendría siendo esta última imagen, torna atrás o salto para atrás, vendría haciendo lo mismo. Y cómo, digamos, habían digamos, una especie de, por lo menos en los cuadros de casta, porque en las documentaciones, cuando uno revisa en el archivo, digamos, algunos padrones, algunas cosas, este tipo de denominación, digamos que es casi imposible encontrar, ¿no? Había una división, digamos, racial bastante amplia y rica, como para decir, es que tengo una gotita de negro, otra gotita de indígena y bueno, y también de blanco, ¿no? O viceversa, tengo la mitad de negro, la mitad de indígena y la o tengo un cuarto de indígena, un cuarto de negro y un cuarto de así. ¿No? O sea, como que había una serie en estos cuadros de castas, o trataron de una u otra forma graficar, digamos, como una serie de denominaciones muy amplias alrededor de eso. No sé si tengas una pregunta hasta aquí. Eso era lo que más o menos sabía. Sí. Sí, es que no lo enseñan aquí en México, no sé de dónde sea usted, pero aquí en México, bueno, a través de la historia de México, pues sí hablamos mucho de esa parte, ¿no? Cuando la conquista y esa parte de la mezcla de las castas, pero hasta ahí. Sí. Y bueno, y también vemos en otros, digamos, más allá de lo que hemos visto de los cuadros de casta, vemos que podemos ver que estas escenas pasan de una u otra forma después, en el periodo post-independencia, vemos imágenes costumbristas que nos siguen mostrando un poco, ya no tanto así como en el periodo colonial, pero se sigue reforzando un poco estas imágenes y estos estereotipos de las personas de origen africano, bueno, y también los indígenas, o sea, es como que parejo para todo el mundo, pero en este caso vamos a hablar de las personas de origen africano. Por ejemplo, estas imágenes de la Comisión Coreográfica en, en Colombia, en la Nueva Granada, vemos personas de origen africano que literal están desnudos, ¿no? Y bebiendo, ¿no? Alcohol.
Entonces, digamos que es muy recurrente encontrar este tipo de imágenes donde apelan, digamos, a ese estatus de salvaje de las personas de origen africano, graficándolas así, ¿no? Con esta desnudez y demás, y comportamientos no tan, digamos, tan civilizados, ¿no? Y también tenemos estas imágenes de esta persona, que aquí así literal dice aquí el texto, ¿no? Tipo africano y mestizo, ¿no? Entonces tenemos a esta persona que ya, o sea, para el siglo XIX, después del periodo independentista, ya no tendríamos que estar hablando de tipo africano, o más bien de personas africanas, porque ya se supone que ya no se importaban, ya no llegaban esas personas acá, pero aquí nos lo muestra como de, ah, miren, este es un tipo, ¿no? Africano. Y también es interesante cómo está aquí el cacao, ¿no? Esta persona aquí recostada. También tenemos otro tipo de imágenes y que se aplican, ¿no? También para otras regiones, sino que aquí estoy cambiando para el caso de la Nueva Granada. Estas imágenes de cómo grafican a las personas de provincia y cómo grafican a las personas, digamos, de la capital, ¿no? Entonces tenemos estos anteriores, también eran personas de provincia, digamos, del interior del país, y digamos como que tratando de mostrar esa variedad multiétnica que sí, entre comillas, se desarrolló en otros lugares del país, mientras que en el centro, en este caso Santa Fe de Bogotá, que era la capital, que es la capital todavía, digamos, en teoría había una sociedad mucho más blanca, y entonces obviamente sí, ahí sí estaban las personas civilizadas, etcétera, ¿no? Entonces este tipo de imágenes del periodo post-independentista, si ya no hablamos de mulato, de cuarterón, de mestizo, de sambo, etcétera, pero sí nos están mostrando, o sea, de una u otra forma viene como esa herencia del periodo anterior y nos quiere mostrar, digamos, a través del color, de esta herencia pluriétnica, ¿no? Que está aquí graficada en estas imágenes. Entonces tenemos además de los cuadros de castas, ¿no? Estos son como representados una sola persona, ¿no? No en este sentido de las otras láminas que estaba el papá, la mamá y el hijo, sino que tenemos también representaciones de este tipo. Por ejemplo, esta mujer mulata, por cierto, guapísima ella, ¿no? Con su peinado y su vestido súper hermoso, sus collares, su arete, es decir, algo que se supone las personas como ella no tendrían, digamos, acceso, porque la norma así lo indicaba, pero aquí esta persona está así súper, ¿no? Ataviada, ¿no? Bastante elegante. Igual esta en la Nueva Granada, esta es la anterior es de la Nueva España, esta es de la Nueva Granada. También, el uno, perdón, es de la colonia, el anterior, este es del periodo después, ¿no? Del periodo posindependentista. Y tenemos, digamos, esta mujer también, digamos, con collar de perlas, con su vestido, digamos, bastante bonito, etcétera. Y lo interesante, o más entre comillas, lo curioso de este tipo de imágenes es que no sabemos quiénes eran. Muchos de estos pintores, cuando retrataban hombres, por ejemplo, sí, don fulano de tal, ¿no? Pero cuando son mujeres, y peor aún cuando son de origen indígena o de origen africano, pues, ajá, mulata y punto, ¿no? Así se llama el cuadro, entonces no sabemos quiénes eran, no sabemos de dónde salieron ni nada, pero sabemos que de una u otra forma estaban, digamos, dentro del interés, ¿no? De estos pintores y nos han dejado esto para la posteridad. Y me encanta esta imagen, por ejemplo, que es digamos, de lo que actualmente sería Ecuador, desde la escuela quiteña, y me gusta porque nos muestra, digamos, así como una súper gama de cuestiones, ¿no? La primera está, digamos, toda esta escenografía, los frutos, todo lo que, digamos, aquí, bueno, ya he hecho aquí están, ¿no? Descritas, ¿no? Árbol, de su fruta, níspero y demás. O sea, todo está aquí descrito en Pero aquí lo más interesante y lo que más me gusta es cómo están las dos vestidas. Si bien las dos
pertenecen a, digamos, a diferentes grupos. Ambas están muy bien vestidas, muy elegantes. La diferencia es que esta señora va con zapatos, la persona esclavizada, porque aquí dice señora principal con su negra. Es decir, era una persona esclavizada, no dice su amiga ni nada, ¿no? Entonces, asumimos eso. Y ambas están bastante bien vestidas, digamos, con su vestido, sus joyas, sus aretes y demás. Y es interesante porque la ley prohibía que las mujeres negras, libres, esclavas, mulatas, trajeran este tipo de adornos, ¿no? De este tipo de lujos. Excepto, ¿no? Porque la norma, digamos, tenía su excepción, como siempre, de que tuviera un esposo blanco, ¿no? Y en este caso no sabemos si este es el contexto, pero también hay que tener en cuenta que para esa época, incluso en Brasil y en otras latitudes, no solamente en el caso de Quito, de Ecuador se usaba, sino en otras regiones, que vemos imágenes de personas esclavizadas muy ataviadas, muy suntuosas, muy bien vestidas, y que hace referencia, en el Caribe también hay unas imágenes muy bonitas, de cómo parte de mostrar su poder, ¿no? De estas personas, de familias acomodadas, es como decir, miren, tengo tanto dinero que incluso mi esclava, mírenla, está también bien vestida, o sea, me alcanza el dinero incluso para que ella se vista bien y traiga joyas, ¿no? Entonces también es una forma de demostrar su estatus. Entonces tenemos este tipo de imágenes. También, para el caso del virreinato del Perú, tenemos esta imagen, una, digamos, como más famosas, muy conocida, digamos, de este cuadro de historia natural, civil y geográfica del Reino del Perú, donde nos muestra un sinnúmero de imágenes con animalitos, aves, sobre todo, que es como lo más amplio, que es lo que vemos aquí alrededor, justo alrededor, todo alrededor del cuadro, son pajaritos. También tenemos animales aquí, digamos que una gran representación de la fauna, de la flora no, pero sí de la fauna, muy, digamos, muy fuerte. Pero también tenemos, bueno, aquí en la descripción que no se ve muy bien porque está muy chiquito, nos dice que de aquí para acá están los salvajes y de aquí para acá están los civilizados. Entonces, todas son personas, ¿no? Entonces, aquí nos muestran a las personas pues, que son salvajes, que no habían podido conquistar, ¿no? Y de aquí para acá, otras personas. Aquí hay 4 imágenes muy curiosas. Las 2 primeras son personas, posiblemente esclavizadas, que, digamos, los muestra, como lo ven, muy humildes, con ropa muy sencilla, descalzos. Eso es muy interesante porque siempre, digamos, como que hay esa forma reiterativa de estarlos representando, y en este caso el señor con un tabaco, que también es una imagen muy recurrente en las personas de origen africano relacionadas con el tabaco, y aquí lo que pareciera ser en ambos como si trajeran un machete o algo así, que imagino que hace alusión, digamos, a alguno de los trabajos en haciendas y en ingenios. De hecho, por aquí dice, ¿no? En algunos. Ay, no recuerdo si es en este o en el otro. Ay, no veo. Bueno, y aquí tenemos esta otra imagen que ya son mulatos, un mulato, una mulata, pero se ve, digamos, la enorme diferencia entre ambos, ¿no? Entonces, estos sí están vestidos, calzados, digamos, su ropa está mucho más, digamos, de otra nivel social, etcétera. Y entonces es muy interesante cómo hay, digamos, una puesta en escena también, ¿no? De cómo identificar a estas personas, ¿no? Incluso también de sus oficios. En la parte de abajo hay una pequeña descripción también de estas dos personas.
haciendo referencia a sus oficios, digamos, ya diferentes, ¿no? Mientras que los unos están más destinados a trabajar en las haciendas y demás, más como a trabajos a oficios, ¿no? No tenía, por ejemplo, ninguno de los dos tiene machete, ¿no? Ni nada, o sea, que hay como una especie de, ¿qué será?, de avance en cuanto a su estatus social, digamos, a su ascenso en la escala social. Y es muy interesante que en el mismo cuadro estén estas imágenes, ¿no? Y que no están dentro de los salvajes, por cierto. O sea, de aquí para acá, todos son personas de origen de los nativos americanos que no se habían sometido, y de aquí para acá son personas a los que sí consideraban civilizados. Entonces aquí tenemos, aquí está el mulato y la mulata, y aquí está digamos, el negro y negra, como dice la descripción que está justo aquí abajo, ¿no? Entonces es interesante cómo no estaban dentro de esta categoría de incivilizados, pero digamos que tenían obviamente una descripción de cada uno de ellos, de los oficios, y digamos al lugar de donde estaban destinados según su lugar en la sociedad. Entonces vemos igual esta faldita, ¿no? Igual que en la anterior de Quito, perdón, de Perú. Vemos aquí en Quito, esta mujer con su pollera, digamos, más chiquita, y también hay como una especie de creación de una imagen con respecto a las mulatas, y aprovechando esta imagen, ¿no? De que esta trae ya la falda más corta, por decir algo así más indecente, ¿no? No, o más bien indecente, no más, sino indecente. Y también había, digamos, una connotación también a veces sexual alrededor de eso. Hay unos textos que hablan sobre eso muy interesante, de la construcción de la mulata, ¿no? Esta mujer bella, muy seductora, y también, digamos, con un poder a nivel sexual, y que podía atraer a los hombres para que fueran sus amantes, etcétera. Y creo que algunas de estas imágenes nos ayudan a contextualizarnos justo en este sentido. Igual tenemos aquí, esta también de la imagen de la misión coreográfica, también tenemos aquí este oficio recurrente de las mujeres de origen africano, pero esta también se ve mulata igual que la anterior, pero obviamente no estaba destinada, digamos, a labores del campo, sino que esta está como vendedora de tabaco, ¿no? Entonces digamos que también como que va reforzando esa imagen del cuadro de historia natural, donde, digamos, había una cierta nivel, clasificación, ¿no? De las personas, y, digamos, en particular no estaba destinada a ese tipo de labores. Y también hay muchas imágenes, más bien, no había, sino hay muchas imágenes sobre de las mujeres de origen africano, y hombres también, como parte de compañía, ¿no? En sus labores domésticas, ¿no? Entonces tenemos estas mujeres blancas acompañadas y obviamente digamos, de lugares mucho más blancos de lo que actualmente sería Colombia, la Nueva Granada, acompañadas de personas de origen africano, ¿no? Entonces siempre le están cargando las cosas, la manta, etcétera, ¿no? También tenemos esta misma imagen en el mismo sentido. Es muy recurrente ver la mantita, ¿no? El chal, ay, se me fue el otro nombre, el chal o la ruana. Bueno, las mujeres elegantes no usaban ruana, ¿no? Pero digamos que sí, lo que estas personas llevaran, su sombrilla y demás, siempre se los iban acá cargando. Entonces vemos esta imagen también para Chile. O sea, también tenemos estas imágenes, o sea, estas imágenes no son de la Nueva España, sino que como que para todo el continente, ¿no? Entonces era lo que les quería mostrar, ¿no? Que no solamente en la Nueva España vemos este tipo de imágenes, sino que también como que trascienden, o sea, como que en la Nueva España, en el Virreinato del Perú, digamos, fue como los lugares, donde más se elaboraron este tipo de imágenes, de pinturas de castas, ¿no? Pero también tenemos,
digamos, como una especie de reminiscencia y de herencia por parte, digamos, de estos dos lugares, estos dos grandes virreinatos que se reprodujeron en otros lugares del continente. Entonces tenemos esta imagen de Chile y Argentina, por ejemplo, esta es la siguiente, que también vemos, ¿no? Esta persona de origen africano, esta mujer porteña en el templo, ¿no? De Buenos Aires. Y esta mujer acá, acompañándolo igual que la siguiente, ¿no? Este niño, lo que al parecer es un niño, que a veces no pareciera que fuera un niño, sino que más bien como que lo ponen como enanito a la persona, como por ejemplo en esta, se ve claramente que es una persona mayor, ¿no? Pero como que amplificado como si fuera un enanito o algo así, y estas mujeres súper elegantes, blancas, ¿no? En, 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 en Argentina, ¿no? En lo que actualmente sería Argentina. Y también de Buenos Aires. Tenemos muchas imágenes, por ejemplo, digamos, de este tipo en Argentina sobre estas señoras porteñas que llevan estas peinetas súper grandes, súper, digamos, elegantes, pero siempre van acompañadas de estas personas, ¿no? Y entonces, digamos que de una u otra forma, estas imágenes, muchos viajeros, muchos aquí, por ejemplo, está digamos, muchos viajeros que pasaron por aquí también pasaron por América del Sur y vemos, digamos, una continua alusión, ¿no? A cómo se graficaban a las personas de origen africano. Entonces tenemos estas, por ejemplo, para el caso de la Nueva Granada, bueno, acompañadas obviamente de una hermosa descripción también, de cómo ellos veían a las personas, ¿no? Y también esta recurrencia a la desnudez, ¿no? De las personas, y bueno, son tan salvajes que, bueno, hasta se enfrentan con caimanes y demás, y demuestra, digamos, su condición, ¿no? De inferioridad. También tenemos la pelea de gallos, ¿no? Pero aquí es interesante porque en Cartagena hace un calor horrible, ¿no? Pero vemos algunas personas con ruanas, ¿no? Digamos, con más ropa, mientras que vemos a otras personas, digamos, de otra condición más. Pues no es que aquí ninguno de estos que estuvieran aquí fuera un gran señor, ¿no? Pero vemos este desnudo, ¿no? Entonces también la ropa nos indica de una u otra forma la condición de estas personas y lo podemos ver, por ejemplo, en esta imagen también. Y estas, por ejemplo, de Linati aquí en la Nueva España, son muy interesantes porque, digamos, sobre Linati hay, digamos, muchas historias, ¿no? Muy interesantes de cómo llegó aquí, pero también hay alusiones de que él no creó estas imágenes 100% de su autoría, por decirlo así, no que él no las haya pintado, sino que se basó en otras imágenes que había visto. Entonces es interesante cómo, digamos, dentro de todas las imágenes que hay de Linati, podemos ver también estas representaciones de personas de origen africano y haciendo alusión a su contexto. Entonces también vemos como esta imagen recurrente sobre la violencia, ¿no? De lo que podía hacer y también el oficio, ¿no? Aquí vemos el machete del señor, su sombrero que seguramente usaba por el sol, etcétera. Pero también está aquí, súper tumbado, ¿no? En la hamaca, fumando y con un látigo, ¿no? Apegando lo que al parecer podría ser su esposa. Entonces es muy interesante también cómo, digamos, hay una imagen recurrente digamos, en graficar ciertos aspectos, ¿no? Los oficios, la condición de salvajismo y demás, ¿no? Violencia, etcétera, en este tipo de imagen. Y aquí tenemos esta que me encanta también de Linati, del costeño, ¿no? El típico costeño en lo que actualmente sería Veracruz y que, digamos, este es como su traje de domingo, el traje dominguero, ¿no? Para salir a pasear. Y bueno, digamos, esta persona va bastante, ¿no? Digamos, elegante en comparación con los otros dos anteriores, ¿no? Digamos, es otra condición dentro de estas connotaciones también que vemos en las personas de origen africano. No estoy, así creo que esa es la última imagen.
Entonces, ya dejé de compartir. Entonces, como podemos ver, digamos, hay una cantidad bastante importante de imágenes que podemos ver al respecto, y es interesante cómo a través de diferentes autores y diferentes contextos podemos ver primero, digamos, como una composición grande, ¿no? Alrededor de los cuadros de castas, y de reforzar o demostrar parte de esta composición interétnica, pero también es interesante ver cómo hay un afán también de cómo graficar de una u otra manera a estas personas de origen africano. No sé si tengas algún comentario. No, 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 todo bien. ¿Verdad? Sí, aquí andamos. Bueno, no sé si alcanzaste a leer lo que puse en el Classroom. Ay, ¿qué hice? De hecho, era bien cortita. Hoy puse una cortita. No sé si alcanzaste a checarla. No, no se escucha. Quitaste ¿cómo Perdón, se- que creo, que creo que no, maestra. Solamente tengo, perdón, la bienvenida. La, Otra vez es ahí. la bienvenida, la actividad 1, la bibliografía adicional y las mujeres de origen africano. Ah, ok. Allí Sí. en la actividad 1 está la lectura y la actividad. Ah, sí, sí la empecé sí empecé un poco a leer Ah, ¿cómo se ok. llama? No lo terminé, la verdad, para ser honesta, pero sí lo comencé a leer para realizar la tarea. Ah, vale, perfecto. Bueno, no sé si tengas algún comentario sobre lo que llevas leído o algo. No, pues era como lo que le comentaba. Creo que esta primer parte de la pintura de las castas en la Nueva España, pues es un poco lo que vimos ahorita con usted, ¿no? También lo que estaba yo leyendo, respecto de la pintura, cómo llegó, bueno, cómo esto cambió aquí en México, ¿no? Desde la conquista, pues como nosotros creemos, o por ejemplo, ahorita me di cuenta de que no hay tanta pintura respecto de esta época, pero en realidad sí, bastante. A lo mejor no nos fijamos cuando vamos a los museos a ver si en alguna pintura existe esa parte, ¿no? Luego como que nos concentramos en otras cosas. Bueno, yo lo he pasado aquí en los museos en la Ciudad de México, en la que estamos, no sé, concentrados en, por ejemplo, cuando vemos las pinturas, eh, como de las vírgenes o algo así, no notamos, yo creo, alrededor, pero sí hay como pequeñas cuestiones, ¿no? De personas de otro color, o pequeñas cositas que los pintores ponían como para hacer referencia a ciertas épocas. Eso es a lo que me viene a la mente ahorita más que nada. Sí, justo, efectivamente. De hecho, estaba viendo hace algunos meses algunas exposiciones, por ejemplo, ahorita con el COVID, pues muchos museos, pues obviamente no pudieron abrir sus exposiciones, pero las hicieron virtual. Entonces, por ejemplo, en Ámsterdam sacaron unas de Black Rembrandt, lo cual no están así, pero bueno, digamos algunas pinturas que hacen referencia a personas de origen africano en lo que actualmente sería Ámsterdam, ¿no? Bueno, y en toda esa región, ¿no? De Países Bajos, etcétera, que hubo una gran afluencia, más de lo que uno cree, de personas Sí, de origen africano. Y entonces, ¿cómo están en los museos? Tenían previsto abrir para el año pasado esta exposición, esta muestra súper interesante de ciertas personas de origen. Ah, pues no lo he traído, pero espérame, lo abrimos ya mismo, porque tengo unas imágenes, creo que está aquí.
Y es muy interesante, a ver, le doy compartir pantalla. Algunas imágenes de las que iban a mostrar ahí eran esta, sí estoy compartiendo, ¿verdad? Era esta, Sí. este personaje es súper, pero así, súper interesante porque es un embajador de África Central que fue enviado a Europa y como puedes ver no está desnudo, no está pintado como si fuera una persona esclavizada ni nada, sino que está con una ropa, por decirlo de alguna manera, de primera, su sombrero, digamos, digamos, su vestimenta denota su clase social, ¿no? Porque Claro. usualmente cuando vemos a las personas esclavizadas, pues los vemos así como con túnicas blancas y ya, no, este señor va súper arreglado, incluso trae su espada, etcétera, ¿no? Sí, Y lo sí, sí. interesante de esta imagen, de esta pintura, es que va acompañado de dos sirvientes. Este señor, don Miguel de Sí. Castro, es enviado desde el Reino del Congo y va con dos sirvientes. El uno, este siervo, lleva una caja súper decorada, súper adornada, pero mira, es que hasta su sirviente va bien vestido, ¿no? Porque ellos iban como embajadores, para Claro. que la diferencia entre la esclavitud en África y en América son abismales, pero Sí. esta persona va, digamos, presentando valga la redundancia, un presente, un de regalo, porque son unos embajadores, y entonces obviamente cuando llegas, ¿no? Con un regalo a esta persona con la que quieres quedar bien, ¿no? Y también tenemos este otro sirviente que va con un colmillo de elefante, o sea, con marfil, y sabemos la importancia que incluso en la actualidad tiene el marfil, digamos, Sí, dentro sí, del sí, sí, sí. intercambio, ¿no? Ujú. Comercial, bla, 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 etcétera. Y justo estas tres imágenes nos vienen como a graficar parte de, digamos, de esa importancia de las personas de origen africano en todo el mundo, incluyendo Claro. Europa, ¿no? Sí. En esa Europa que obviamente uno no se imaginaría que hay este tipo de personas. A ver, déjame ver si tengo otra. Ah, mira, de lo que les hablaba de estas imágenes de, digamos, de las personas de origen africano vestidas con ropa elegante, ¿no? Ujú, A esta ujú. mujer rica, o sea, su ropa, ¿no? Súper bonita. Y está esta otra mujer que se está desmayando y sus dos criadas la están agarrando porque se desmayó, porque resulta que se mandó a hacer un vestido carísimo y llega y la sirvienta de esta trae una falda con esa misma tela. Ok, no, 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 sí, claro. Y en aquellas épocas, ¿no? El impacto, yo creo que así le da diabetes a la pobre mujer. Obviamente Porque lo hizo a sí, propósito y dijo, pues le voy a hacer un coraje y ¿qué voy a hacer? Pues esta compró esa tela, yo la voy a comprar y se la voy a dar a mi sirvienta, ¿no? O sea, claro, soy tan rica que hasta le pongo ropa cara a las mujeres que me sirven, ¿no? Que a claro. diferencia de estas mujeres, las dos criadas, traen ropa mucho más sencilla, muchísimo Claro, más sencilla, mientras que esta trae sombrero, además de que se ve un poco mulata, ¿no? Trae sí, se ve un poquito sombrero más, ajá, ujú, así y es. trae su collar, trae sus aretes y su ropa cara, ¿no? Obviamente no llega al vestido de lado que se está desmayando, Sí, sí, pero sí. por ahí va la cosa, ¿no? Entonces Ok. también es interesante este tipo, digamos, de imágenes que uno puede llegar a ver en estas personas, ¿no? De origen africano. Ay, Dios mío, ahora sí, ¿dónde le doy? Aquí, ya. Entonces, es interesante también ver este tipo de, digamos, de cómo a través de la imagen podemos rastrear también parte, digamos, de la presencia de personas de origen africano aquí en la Nueva España, pero también en otros lugares, ¿no? Digamos, su importancia dentro de la sociedad en diferentes ámbitos y también, digamos, las condiciones en las que estuvieron esclavizados, ¿no? Digamos, hay muchas imágenes de ingenios en el Caribe, en Brasil, etcétera, digamos, como de unas condiciones no tan bonitas, ¿no? Entonces también como Ujú. que estas imágenes nos dan razón justo de este tipo de oficios, de condiciones
y también pues de maltrato, no, la parte no tan bonita, la parte no tan bonita de todo este proceso, digamos, de uno de los procesos, yo diría, más dolorosos de la humanidad, de la historia de la humanidad, ¿no? Que fue todos estos siglos que muchas personas fueron sacadas de sus hogares, Claro, de su contexto, para ser llevados a otros y ser esclavizados. claro. ¿No? Igual aquí, ¿no? En América, muchas personas de los nativos americanos los llevaron a Europa o a Asia esclavizados, ¿no? Es decir, Sí, sí. tenemos una historia muy grande alrededor, ¿no? Del proceso de esclavitud, ¿no? Tanto de indígenas como de africanos también. Sí, creo que a veces olvidamos mucho la parte o la importancia que tuvo esto. Yo hace poquito estuve, bueno, por ejemplo, yo de la historia de las castas le digo, llega un punto después, ya después de lo que sería la revolución, etcétera, mexicano, entre ese lapsus de la independencia y la revolución en la que, bueno, ya no sé mucho al respecto, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una parte de la historia de todo lo que usted comenta de la esclavitud, de las personas desplazadas de su lugar de origen a todo el mundo, ¿no? En Inglaterra, en Estados Unidos, etcétera. Que no es por nada que por esta parte muy fea, ¿no? Que tiene su lado malo cuando pues desplazas a la gente de su lugar de origen cuando ellos no quieren. Y surgen de entre pues lo malo, surge algo bueno, ¿no? Como por ejemplo, yo siempre cuando hacemos referencia a esa parte pienso en el jazz, porque el jazz era precisamente la música de la represión en Estados Unidos, ¿no? Y qué importancia y qué impacto tiene, y la mayoría de la gente, o la mayoría del jazz, que es muy bueno, pues son de personas que pasaron eso, ¿no? Por ejemplo, yo amo el jazz, me encanta, y sé, ¿no? Su historia, pero cuando ya ves, cuando te remontan más, es cuando llegamos a este punto y vemos, ¿no? O sea, como todo el mestizaje tuvo su lado muy malo y pues también afortunada o no, nadamente o no, pues también crearon cosas muy buenas, ¿no? Yo siempre pienso algo muy bueno fue el jazz, ¿no? Por algo así decirlo. Bueno, yo la verdad, yo no diría que es algo bueno, Bueno, ni bueno ni malo, ajá, empecemos por ahí, pero tampoco diría que es bueno tajantemente, yo más bien diría que es como una respuesta o de una estas consecuencia, personas, ¿no? sí, Ándale, o una o sea, consecuencia. haz de cuenta que como que, ay, caray, ¿cuál es la palabra? Ahora sí que, qué difícil decirlo, pero la persona está siendo, digamos, sometida Ujú, ujú, a unas condiciones que obviamente no estaban acostumbrados en sus casas, ¿no? claro, Y estas personas, eso por un lado, y segundo, estas personas venían con un background de África muy grande, estoy hablando de que tenían conocimientos médicos súper elevados que los europeos no tenían, hacían operaciones de cerebro, no, o sea, hacían unas cosas impresionantes que los europeos no hacían, porque la verdad claro. estaban bien cucú de su cabeza, ¿no? Sí, 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 Igual sí. aquí los nativos americanos, o sea, conocían la rueda, el cero, o sea, tenían un alfabeto súper especializado, es decir, tenían una forma y una cosmovisión muy diferente a la europea, ¿no? No voy a decir que superior o inferior, pero bastante avanzada, sí estaba, consolidada, creo que esa es la palabra correcta, muy Claro. consolidada dentro de su contexto, igual que en África. Entonces, llegan, digamos que todas estas personas confluyen, también asiáticos que llegan posteriormente, ¿no? Ujú, ujú. Y confluyen, ¿no? En estas tierras americanas. Y entonces yo diría que como una respuesta, digamos, a esa condición, ¿no? De estar aquí en un sometimiento, el cual obviamente no querían, pero también con ese background que vienen, ¿no? Todos sus conocimientos botánicos, bueno, antropológicos, ¿no? Porque para africanos eso es malo decirlo, eso no se dice. Ok, 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 ok. Eh, no, de hecho odian a los antropólogos, tienen un amor-odio por estas connotaciones, o más bien esta construcción a través del racismo que muchos antropólogos ayudaron en África, entonces eso no se dice. Claro, claro, sí, sí, sí. Yo no sé mucho todavía de la historia de África, se me hace muy interesante. No he podido tomar un cursito aquí en el instituto,
Espero yo otra vez cuando salga. Creo que es con usted, ¿no? También. Sí, sí, sí. Espero poder tomar un curso con usted de África más adelante. Es que luego no me dejan tomar más de 2 y yo así de, tengo 3 cursos. No, o sea, yo a veces, por ejemplo, ahora me la llevo más relax y no pongo tantas lecturas, pero a veces pongo un poquito más de lecturas. Por ejemplo, esta fue una lectura muy corta, se hacía en menos de una hora, se hacía, estaba muy relax, pero luego hay unas lecturas que sí están un poco más largas, a veces pongo videíto también, y entonces es como de, ay, esto es mucho, too much, ¿no? Entonces como que no alcanzas a hacer todo en la semana. Yo digo, ¿no? Es mucha carga académica para digamos, un curso complementario a lo que sea que no está haciendo, ¿no? Licenciatura, maestría, etcétera, y como que más las cosas que uno tiene que hacer, como que, ay, ya es como que demasiado, ¿no? O trabajar, los que trabajamos, ¿no? Sí, también, también. Entonces es como de, ay, too much. Entonces sí, por eso yo creo que por eso no les permiten más de 2 cursos. Sí, no, es Pero que es sí, muy interesante todo eso de lo de África. O sea, yo en realidad tal vez no me expresé muy bien respecto a eso, pero bueno, como a mí me gusta mucho esa sí, música. no, pero a ver, No, no, que no está mal, o sea, no es que esté mal, simplemente que yo, desde mi visión, y bueno, después porque yo también hubiese dicho hace 10 años, claro, no, 15, tal vez hubiese dicho, claro, no, pues sí está muy positivo. Yo creo que en algún momento lo dije, no, claro. sí está muy, muy bonito tener salsa, tener jazz, tener soul, tener samba, Samba, la tener, bossa nova, el reggae, qué sé yo, ajá, reggae, claro, o el son el jarocho, son jarocho. ese Ujú. son jarocho es más español que otra cosa, pero bueno, o tener tango, o Tango, tener sí. flamenco, todas estas cosas es muy interesante, obviamente, ¿no? Y yo hubiese dicho, bueno, entre lo malo y lo bueno, ¿no? Como se dice usualmente, ¿no? Pero yo diría que más que decir que es algo o una consecuencia positiva, yo diría que es una respuesta a lo que se estaba creando, porque hay Claro. una atmósfera muy tóxica Ujú. alrededor de cómo se percibía, cómo se oprimía a las personas y cómo, por ejemplo, que es algo que a mí me gusta de estos cursos, es ver cómo a través de la imagen estas personas fueron sometidas. O sea, podemos ver de una u otra forma ese sometimiento de salvajismo, de monstruosidad, que lo vamos a ver en la siguiente clase, de cómo Ujú. eran consideradas estas personas y se ven plasmadas justo en estas imágenes. Y me gusta mucho, digamos, este tipo de cursos, por ejemplo, en ese sentido, porque a través de la imagen podemos ver una concepción que a veces lo hemos leído, ¿no? En los textos, pero como que no logramos entender Así del es, así todo, es, así es, no sí, sí, logramos sí. como que asimilarlo, pero cuando vemos Ujú. estas imágenes, mira, por eso es que hay gente que cree que todos los africanos son, ¿cómo se llama? Caníbales, por ejemplo. Ah, sí, sí, sí. Sí, ya sabes, esas creencias que, sí, 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 sí. Hay muchas en el mundo, no solamente en ese sentido, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. conforme el ser humano ha ido a través de su historia, ha dejado atrás ciertas creencias, perjuicios, tabús. Hay otros que siguen perdurando hoy en día, ¿no? Pero sí, sí, claro. Sí, como no, Sí, 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 de sí. hecho, no sé si recuerdas con la caravana migrante en el 18, 19, 18, ya no me acuerdo, Ajá. creo que fue, no, fue en el 18. Esta Ujú. super caravana, ¿no? Y que Sí. había unas personas en algunos lugares, en Tijuana, al sur, ¿no? En la frontera, de Tapachula y eso. Y hubo una especie de motín de donde tenían estas personas, hacinadas, porque ni siquiera es como que las tenían alojadas, no, Sí, no, 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 hacinadas. sí, claro, sí, sí, sí. Y entonces hubo un chat interno que se filtró de las personas que se encargaban de migración y una de las jefas de esa área dijo, ay, ten cuidado, no vayan a pensar que eres pollito rostizado, haciendo referencia a que se lo podían comer, de que estas personas pues vienen de África, ¿no? Seguramente son caníbales, te van a comer, ¿no? Eso no lo Y sabía. uno, Ok. y uno dice, en pleno, a ver si lo encuentro, espérame, en pleno siglo Porque de XXI, esa caravana hubo mucha especulación, ¿no? Ya ve que también salió que ellos, de hecho, comentaban tipo, frijoles y arroz, no, hombre, pues sí, ni que fuera. Sí, ¿no? Yo así de, sí, pero come frijoles y arroz durante un mes todos los días.
Exactamente, así es. O sea, tiene su lado A y su lado B, ¿no? Así como ellos tienen sus prejuicios. Mira, Por ejemplo, aquí está la claro, imagen. que nosotros pensamos que los que son de Ay, esa bruta, caravana, no la compartí. Yo sí, aquí está la imagen, pero no la compartí. Qué bonita, aquí está. Mira, esta es la imagen, ay, bruta, de la caravana. Este es el chat que se filtró y esta señora, que ahorita mismo no recuerdo su nombre, bueno, sí, aquí está, Marta y López y Bravo, ¿no? ujú. Y entonces dice, con cuidado, recuerda que son caníbales. Dice, ay, sí, no voy a hacer que me vea con ojitos de rostizado, ¿no? De pollito rostizado. Y lo peor de todo es que con una faltota de ortografía, ¿no? O Ah, sea, critica no, y con una obviamente. faltota de ortografía. Oh, No, bueno, ni, de eso ni hablemos, porque no sé, faltan ni hablemos tildes, porque criticó comas, todo y todo. con... O sea, Sí, sí, no, sí, sí, totalmente. Sí, 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 sí. y Sí, desgraciadamente, este esas tipo de opiniones. imágenes, digamos, son muy recurrentes, porque yo, la verdad es que no los culpo, ¿no? O sea, debo reconocer que no los culpo, porque pues fue lo que aprendieron, o sea, es lo que nos han dicho durante años, yo no sé a ti, pero a mí sí, digamos, cuando uno ve estas imágenes de, qué sé yo, de National Geographic, ¿no? De estos niños, con sus costillitas, ¿no? Sí. Que Ujú. aguantan hambre, o digamos, esta parte, digamos, la selva, ¿no? En África y yo no sé qué. Y por lo menos esa es la imagen que el 99% de la población en el mundo, en el resto del mundo, tenemos de África, ¿no? Y el otro día, bueno, yo estudié con unos chavos en África cuando estuve haciendo la maestría y a mí me impresionaba porque nadie les hablaba, ninguno de mi curso, todos eran latinoamericanos y casi ninguno les hablaba porque pues negritos pobres, ¿no? Básicamente, ¿no? Y Ujú. luego me enteré que los tres eran ricos, no eran, los Ah, tres eran ricos, nadie les hablaba porque, ay, pues son negritos de África, pues, ujú, ujú, ¿qué? sí. ¿No? Y luego ya hablando con ellos, me enteré, ya ellos entre broma y broma, era así como de, sí, en la casa de fulana, que tiene su cancha de tenis y su alberca, y yo, o sea, yo con esfuerzo tengo una alberca de esos que se inflan para mi hija, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. el Es que, punto es que tenemos esa sí. imagen preconcebida de las personas y luego ellos me mostraban literal las calles y era como la calle de aquí de mi casa, o sea, igualita, con pavimento, con alcantarilla, con, ¿no? Con todo, ¿no? Sí, Agua, sí, luz, sí, sí, internet, claro. o sea, sí existe la civilización también allá, no solamente existe en esta parte del mundo. Pues tenemos una imagen preconcebida bastante errónea Sí, sí, sí. del mundo, digamos, occidental blanco, ¿no? Que también pasa aquí Eso en era lo que nuestras iba. Ujú. regiones a latinoamericanas también, ¿no? Ay, ¿de dónde eres? No, que soy de, ay, qué sé yo, Alvarado, ¿no? Veracruz. Ay, no, Ay, que allá no, está bien ajá. feo, ¿no? O ¿de dónde es? No, que de la Costa Chica de Guerrero. Ay, pero allá sí hay internet, ¿no? Comentarios así como súper Sí, sí, no, sí, salidos de sí. la nada Sí, y sí. que, no, bueno, yo soy colombiana, ¿no? Y cuando llegué aquí era como, tú no eres de aquí, ¿verdad? Y yo, sí, sí soy de aquí. No, pero es que aquí en México no hay gente como tú, ¿no? Mucha gente me decía y yo, a ver, Ajá. ¿cómo? Pues así, pues morenita como tú y yo, Ah, caray, que no te has ido a parar a los puertos de aquí o todo el estado de, o sea, el estado de México, o aquí mismo en la Ciudad de México y vemos a las mismas personas, es igualito, ¿no? O sea, yo, pero maestra, eso es como que consecuencia o también producto, por ejemplo, de toda la educación occidental. O sea, todos los occidentales vinieron aquí a retratar a Latinoamérica, algo que nosotros no somos, ¿no? O sea, algo que en realidad no nada más pasa con las personas africanas, ¿no? Simplemente con las personas nativas de aquí, con las personas indígenas. Yo estaba viendo hace ratito preciso un video en donde en Brasil, que todavía existen aquí, personas en el Amazonas, que son, pues que viven, ellas sí viven sin internet, sin nada, ¿no? Son personas que viven así. Pues ellas son personas que luchan constantemente
poder luchar contra el gobierno y que no acaben con el Amazonas. Que no acaben con el Amazonas. Ellos están volviendo a reforestar esa parte en donde llega el gobierno y tala los árboles y todo. Y nosotros, si de verdad nosotros pensamos en ellos, decimos, ay, esa gente sin educación, ¿no? Si han de comer entre ellos, ¿no? Como piensa la gente, no. Y en realidad ellos no saben que son seres humanos que al contrario hacen más cosas de las que hacemos nosotros, ¿no? Nosotros no plantamos árboles diario. Nosotros no hacemos este tipo de cosas, ¿no? Y ellos sí, ¿no? A veces ese tipo de personas tienen más conciencia que nosotros, ¿no? Sobre muchos otros temas. Y le digo, la cuestión con el mundo occidental es que nos hicieron ver eso, ¿no? Esa parte, ¿no? Ay, si vienen de África nos pueden comer. Ay, es que no son nativos, no sé qué. Son indígenas y no saben ni hablar, ¿no? O sea, cosas que pasan, por ejemplo, aquí en México. Y es A mí duro. eso me tiene consternada, porque Sí, yo admiro, por ejemplo, volviendo al tema de mis amigos africanos, sí, mis. pues mira, yo con esfuerzo hablo español, ¿no? O sea, vamos, hablo otros 2 idiomas, pero mi idioma nativo es el español, ¿no? Ellos usualmente hablan la lengua oficial del país, el que sea que les haya tocado, francés, inglés, ¿no? Claro, O claro. español o portugués, y una lengua, pues, madre, ¿no? Ahora sí que su lengua materna, la hereda. Entonces, conocí a uno de estos chicos que hablaba la lengua materna, la lengua paterna, hablaba francés, español y yo, inglés. Y yo, a ver, espérame, yo con esfuerzo hablo una. Ajá, así es lo que le digo. O sea, y nosotros tenemos todavía bien a hacerla criticada, como quien dice, o sea, y no sabemos ni qué, porque de verdad ellos, Y personas, por ejemplo, indígenas, yo las admiro mucho también. claro, su lengua es Cómo, preciosa. cómo hablan su lengua indígena, pero también hablan español, y a mí me choca eso de, pero ni siquiera habla español, y yo. O sea, ¿tú cuántos idiomas hablas además? Exacto, ¿no? Si tú cuántos idiomas hablas, a ver, platícame, cuéntame. No, pues, y de seguro mal hablado, porque has de decir vistes, fuiste, y dijiste, y ni has de escribirlo bien, papacito. Así que mira. Exacto. Entonces, hay una construcción, incluso para las personas de origen africano, hay estudios muy interesantes. Por ejemplo, el año pasado salió un libro de un señor que se llama Nicholas Jones, que habla de negros, habla sobre cómo las personas de origen africano durante el periodo colonial en el Imperio Español, hablando de España, Nueva Granada, Nueva España también, o sea, de todo el Imperio Español, cómo estas personas eran consideradas incivilizadas por la forma en la que hablaban, porque hablaban a media lengua, que era lo que se hablaba en ese entonces, o un español corrupto. Entonces, por eso, incluso lo vemos en la actualidad, como muchas personas, porque él habla, ¿no? De la lengua de Cervantes, ¿no? Esta lengua civilizada, ¿no? De Castilla, que Sí, llegó, claro. bla, 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 pero cómo fue adoptada por estas personas de origen africano y adaptada a sus condiciones. Y ahí es cuando yo te hablaba hace un ratito de la respuesta, ¿no? De las personas. Entonces, esta respuesta de las personas, yo no lo sé hablar bien, pero lo hablo, ¿no? Y lo usamos como lengua franca porque estaba prohibido que hablaran sus lenguas. Y entonces lo usamos como lengua franca entre las más de 70 lenguas africanas que se hablaban en toda América, ¿no? Llegaban estas personas esclavizadas. Entonces, Claro. todo su argumento de su libro va más o menos de alrededor de estas personas que se supone hablaban media lengua y eran consideradas como incivilizadas, y como en el teatro español, por ejemplo, se usaba, y esto es importante lo del teatro, porque también el teatro es una especie de escenificación de la imagen, ¿no? Claro. Cómo podemos ver a través de estas representaciones del teatro cómo, entre comillas, debía verse una persona de origen africano, porque no lo interpretaba un africano, había muy pocos actores negros, ¿no? En esa época, bueno, ahorita también, pero Sí. digamos que en esa época peor. Entonces, muchas eran representadas, hacían blackface, empecemos por ahí. O sea, varias Ok. cosas. El teatro nos muestra una imagen, Uh -huh. ¿no? Primero. Segundo, hacían blackface.
Y tercero, hacían una personificación, y creo que todavía se mantiene en la actualidad en muchas regiones, incluso aquí en México, algunos humoristas usan esto de hablar como hablan, entre comillas, los negros, entonces comiéndose las S, las L, las D, las P, o sea, muchas letras, Sí. porque obviamente como no sabían hablar bien español, no pronunciaban bien algunas palabras, etcétera, ¿no? Entonces, en Colombia, por ejemplo, yo que soy de Colombia, he visto así como muy recurrente, o aquí en México, cuando hablan de personas afro, usualmente hacen el símil con las personas caribeñas, ¿no? Entonces, ¿de qué hablan Ajá. así? Que yo no sé qué, bla, bla, bla. Y Ándele, sí, sí, sí. muchos de estos humoristas, porque Ujú. imagínate, usar algo tan básico como el racismo para sacar humores, me queda claro que Híjole. humoristas no son, porque están bien tontos, pero bueno. Sí, 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 Entonces, sí. En muchas de estas general con personas todo, sí. incluso hacen blackface en pleno siglo XXI, que se supone ya no es políticamente correcto, y además de eso usan este recurso. Es decir, tenemos desde el siglo de oro, el teatro del siglo de oro, seguimos viendo esta misma imagen, personificación y blackface, así tal cual todo, ¿no? Y Sí. cómo hay todo un estereotipo alrededor de las personas de origen africano, de cómo hablaban y cómo se comportaban y etcétera. Y es muy interesante esta parte de la imagen, ¿no? Cómo se personifica, así se pone, ¿no? En el escenario a estas personas y esta imagen de los africanos o de sus descendientes pues en América o en Europa, en este caso en España, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Sí, maestro. Te digo, es como una situación. A mí me gusta mucho, fíjese que yo leo mucho acerca de los maoríes. Me encantan los maoríes, su historia y eso. Me gusta bastante la colonización también que tuvieron por parte de Inglaterra. Y cómo ahorita Australia ha estado tratando también de retomar, ¿no? Esas raíces, esa cultura, tratándola de llevarla, pues claro, al turismo, ¿no? Pero para que la gente, pues lo conozca, ¿no? Porque en realidad yo no sabía de eso. Una amiga me recomendó unos libros de una autora que se llama Sarah Lark y ella es muy fan de la vida de los maoríes. Entonces, así, uno cuando lee, pues ya sabe que encuentra de todo, ¿no? Y en esos libros encontré tanto la historia de cómo colonizaron esa parte de Australia, hasta cómo pues obviamente, ¿no? También lo someten, ¿no? El sometimiento de las razas durante la historia de la humanidad, ¿no? Pasó aquí en México, pasa allá, pasó en África, pasó en parte de Asia, ¿no? En Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y de ahí pues ya la mezcolanza, ¿no? La mezcla de todas estas cuestiones del mundo, ¿no? Pero Sí, sí, sí. sí, muy, Hay muy, mucha tela para cortar, la verdad. Y digamos que uno cree, lo que tú decías hace un ratito, que uno cree que no hay, uno va al museo y se da cuenta uno que sí hay, ¿no? O sea, yes. hay exposiciones muy interesantes, o más bien como recopilaciones de estas imágenes, como tú mencionabas, de santos, de vírgenes. A mí me encanta mucho, por ejemplo, estas imágenes de la representación del bien y del mal, ¿no? Como Ajá, el ángel, ¿no? Blanco, muy angelical, claro, la sí. Ujú. Virgen con sus cachetitos rosaditos, ¿no? Y el aura blanca, mientras que el demonio o el ente demoníaco de la imagen que hace referencia al diablo, al infierno, a un demonio, lo que sea, a un dragón a veces, algunas A veces un vírgenes, dragón. Ujú. pues es de un color como cafezón, oscurón, ¿no? Exacto. Y La entonces piel más, siempre más como oscura, ¿no? Sí, 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 esa sí, sí, sí. contraposición entre el bien y Ujú. el mal, lo oscuro y lo blanco, sí. O sea, lo bueno blanco y lo malo oscuro, ¿no? Ya sea café, negro, etcétera. Y entonces siempre vemos como esa imagen muy recurrente, como dices tú, aquí nada más yendo a la catedral, o sea, así. Va uno a la Solo yendo a la catedral. catedral de verdad y ves una de cosas, o sea, bueno, Sí, uno que, bueno, medio sí. le estudia un poquito, ¿no? Dices, órale, o sea, fijarse o sentir un poco ese sentido común, ¿no? Sí. Y fíjese que yo le quería preguntar una cosa. Dime. Respecto de la parte de la historia, de cómo se colonizó, y bueno, y de la parte de África específicamente, ¿por qué razón, motivos y cuidados? Yo no lo sé, ¿no? O sea, quiero pensar que el ser humano y el occidente siempre fue malo, ¿no? Pero ¿por qué razón, pues de la nada llegaron y dijeron,
¿por qué ellos son malos? O sea, por el tipo de color de la piel. O sea, en realidad por eso se empezó toda esa cuestión racial y todo eso malo Pero hacia ¿por las qué son personas. malos de qué? No entiendo, perdona. Más bien de que ellos decían que los africanos eran malos, no sé cómo explicarlo. ¿Por qué? ¿Por qué el occidente o el hombre blanco, podemos decirlo así, no sé cómo expresarme, agarra, toma a estas personas, las vuelve esclavas y hasta la fecha el racismo sigue siendo tan fuerte hacia estas Ah, ok. personas? Eso es Ya, a lo ya. que yo voy. O sea, Ya, hay ok, algo ya entendí. psicológico, histórico, ¿por qué no? O sea, pudo haber sido al revés, maestra, que no pasó, pero pudo haber sido. Ay, uy, es que esto sí daría como para una clase de 4 horas. Pero a ver, lo resumo. Ah, el siglo, a finales del siglo mediano, no, desde principios del siglo XV, los europeos, ya había un contacto con África, desde, digamos, desde el periodo medieval muy importante en cuanto al oro, había la ruta de la seda incluso pasaba por, ¿no? Por esta parte, había un contacto de las especias que venían de muchos lugares, de todo el mundo de Asia y de África también, y que terminaban la seda, etcétera, llegaban, ¿no? A, a, a Europa. Entonces, digamos que ellos ya sabían, así como de chisme, ¿no? Me llegó el rumor de que hay gente así, ya hace y esto, ¿no? Dentro de los muchos rumores, habían varios, pero hay como unos así como muy grandes. El primero, que había un rey sacerdote en Etiopía, que era llamado el Preste Juan. Y el otro, también muy importante, era de que había un rey en África Occidental muy rico, tanto que fue plasmado en un atlas, con una bola así gigante, o sea, de este pelo, de oro, ¿no? Entonces, wow, no, pues es tan rico porque, o sea, tiene que ser muy rico, nadie trae una bola de oro de ese tamaño, ¿no? Okay, Y, sí. y entonces esto me remite a esa pregunta que le hicieron aquí a Hernán Cortés y que le preguntaron que por qué quería oro y él le contestó, es que yo tengo una enfermedad que solo se cura con oro, ¿no? O sea, Okay. una enfermedad llamada avaricia, ¿no? Avaricia se llamaba, señor. Ajá. Entonces, conectándolo, ¿no? Con nuestras historias, ¿no? Mitos que uno no sabe si es verdad o mentira, Claro. pero que circulan, ¿no? Dentro de nuestra historia. Y entonces es muy interesante cómo esa sed de oro, pero también esas ganas de universalizar la iglesia católica, apostólica y romana en todo el mundo, Claro. movió, o sea, fue el motor de que estas personas llegaran a otros lugares, ya fueran en África o en América. Entonces, digamos, desde principios del siglo XV empezaron como a viajar, ¿no? Ay, miren, existen las Canarias y aquí hay unos indígenas, ¿no? En las Canarias. Sí. Y miren, también aquí está lo que actualmente es Ibiza y todas estas islas, ¿no? Que están más cerca, de hecho, de África que de Europa, ¿no? Pero que hacen parte de Europa, según actualmente, ¿no? Y Es entonces, que. españoles, portugueses, franceses, tuvieron mucha incursión en esta zona y poco a poco los europeos, encabezados por los portugueses primero, llegaron a estas costas, ¿no? Entonces se dieron cuenta de que había mucho más allá y bueno, este rumor, ¿no? Que si se daba la vuelta, o más bien si se lograba dar la vuelta, podían llegar a Asia, ¿no? Entonces, también Siempre. todo este impulso, ¿no? Que no solo Colón tenía, sino muchos Muchos. viajeros de esa zona, empezaron Ujú. a llegar a África Occidental y en África Occidental les llegó el rumor de que tal vez por ahí podían llegar, como si estuviera cerca de Guinea a Etiopía, que por ahí cerca estaba el Preste Juan. Y ellos se fueron con esa idea de que podían llegar al Preste Juan. ¿Y por qué es importante, por ejemplo, el Preste Juan? Porque venía el avance del Islam desde Oriente y Ok. obviamente una forma de frenar, por ejemplo, esta parte de lo que actualmente es, bueno, es que ha tenido mil nombres, ¿no? Claro. Constantinopla, Estambul, etcétera. Sí, En sí. ese lugar que era como el tapón, ¿no? Entre lo cristiano y lo Local. musulmán, Musulmán. Ajá. digamos que esa
había que ponerle un tapón. Y entonces ellos dijeron, qué mejor si allí ya hay un rey que se supone es súper católico, pues si llegamos allá, él nos va a ayudar, ¿no? Pues somos amiguis, ¿no? Somos hermanos. Claro, claro. Y bueno, su sueño era llegar allá, llegaron allá, pero se dieron cuenta que no, que nada que ver, o sea, no. Pero mientras se dieron cuenta, ya habían pasado por media África, bueno, por las costas de África, hay que decir, porque no conocían el interior, solo por las costas africanas, en el centro África, por ejemplo, en lo que actualmente es el Congo y Angola, sobre todo en el Congo, lograron instaurar el catolicismo, el mismo Sí. Manicongo dijo, ay, sí, yo quiero ser católico, bla, bla, etcétera, y así se fueron por varios lugares, lo que actualmente sería Sudáfrica, dieron la vuelta y bueno, esto se puso bueno, ¿no? Y llegaron a Goa y llegaron a muchos lugares. Es decir, a través de todos estos viajes, todos estos viajeros, digamos, conocieron el continente, un conocimiento bastante básico, la verdad, muy tenue, no tenían ni idea de lo que había allá adentro y empezaron, digamos, a tener a contacto comercial, porque ellos estaban interesados no solo en personas esclavizadas, ellos estaban interesados en marfil, en cera, en las personas esclavizadas, en oro, sacaban Oro. mucho oro, sacaban telas de África, sacaban una cosa que se llama cola, que aquí en México no existe, pero en Colombia sí. Este, ¿Qué es eso, maestra? es una fruta como de este tamaño, se Ujú. llama, bueno, a ver, yo sé que sí, esto sí, la Coca-Cola cuando se creó tenía coca, literal, Ujú. Sí, 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 coca, coca, y cocaína, sí. cola. Haz Mm, de cuenta que la cola también tiene los mismos poderes energizantes de la coca. Te hace resistir el hambre, el sueño, el cansancio, como ok. cuando la gente mastica la coca, ¿no? Las personas en los Andes que mastican, Ujú. Sí, 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 que la mambean, planta. ¿no? Que se Ujú, dice, ujú. la hoja de coca, pues algo La así hoja. era Ujú. como consumir esta fruta y además esta fruta tiene o le adjudicaban Ujú. poderes curativos como quitar dolor de estómago, además de la fatiga y si tenías problemas en el hígado, es decir, tenía muchas connotaciones botánicas y bla, bla, bla. En Colombia existe una cosa muy interesante que se llama cola granulada, tarrito rojo, es una cosa así, un polvito, y mucha Ujú. gente, literal, yo lo odio con todas mis fuerzas, pero mucha gente lo revuelve con jugo de naranja o con leche y se lo toma en las mañanas y es como tomarse un cafecito, pero un café expreso y te despierta, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, Bien. este fruto al parecer también era muy apreciado en Europa, y iba a decir yo en España, no, en Europa los holandeses iban con un montón, iban por barcos y barcos, holandeses, franceses, ingleses llevaban de esto para Europa y les encantaba. Es decir, tenemos un comercio mucho más allá de las personas esclavizadas. El Eh, tabaco y la caña de azúcar, ¿verdad, maestra? no, el tabaco es de aquí, Eso es americano, aquí del Caribe, y, me estoy poniendo. y la caña de azúcar es asiática, la trajeron desde Asia. Ah, ok, ok, ok. Entonces, no. Ok. Entonces, o sea, si bien en los ingenios y en estas haciendas se cultivaba mucho tabaco, café, Ah, cacao incluso y sí. también caña de azúcar, no hacen parte de herencia africana, Ok. digamos, directamente desde la parte que será botánica y desde la biología, etcétera. Bueno, y gastronómica y todo ese rollo. Entonces, para terminar la historia, es que, digamos, a través no es que la historia es bastante larga, pero digamos que durante todos esos siglos muchas personas, pero estamos hablando de cientos y cientos de personas, escribieron sobre África para justificar el hecho de que hubiese una incursión. Entonces, dentro de las muchas cosas que ya lo mencioné hace un rato, era que eran incivilizados, que eran caníbales, salvajes, que polígamos, obviamente tenían un montón de dioses, eso quién sabrá que eso era el demonio, entonces, todas esas razones y, digamos, de una u otra forma construyeron una imagen de las personas africanas, tanto en África como en América.
Entonces son tan incivilizados que miren, nosotros los esclavizamos, les estamos haciendo el favor Claro, sí, como de aquí, esclavizarlos Carlos. para llevarlos a América y en América enseñarles la religión católica y que ya sean civilizados. Además de que aprenden una lengua civilizada, no esas cosas horribles que van allá, y conocen un verdadero Dios, ¿no? Un solo Dios, no 20 dioses, o sea, por favor, y etcétera, etcétera. Es decir, hay una construcción desde el principio, desde el siglo XV hasta hace 50 años, no, Sí, 70 años, cuando, digamos, todas las independencias en África, en una África, sí. construcción de cómo eran las personas de origen africano y la imagen jugó un papel importante y lo vamos a ver en la clase que viene con los monstruos, ¿no? Claro, para ¿Cómo? generar ese odio, ese rechazo y ese repudio hacia esas personas y para la justificación de por qué los trataban así entonces. Ah, muy bien. Sí, pues imagínate, escribieron un Bueno, montón de libros, hay un texto que es como el más famoso, que ujú, muchos hemos trabajado para el África Central del siglo XVII, que es de un autor que se llama Giovanni Antonio Cavazzi, Cavazzi, porque es italiano, y dice en su texto, bueno, cuenta un montón de cosas súper interesantes, la verdad, es sobre la cultura, la música, por ejemplo, está la marimba, tenemos imágenes de marimba, tenemos muchas cosas muy bonitas en su libro ujú. y hace descripciones sobre una señora muy importante que fue la reina Mzinga, que actualmente es como una imagen positiva, digamos, en cuanto a la representación de las personas de origen africano, ¿no? Y la usan mucho porque es muy famosa, fue muy famosa, porque cuenta la leyenda de que cuando llegaron los portugueses y los holandeses, ella le puso la cara, literal, le puso el pecho y los mandó a por donde vinieron. Ujú. Tanto que el día que ella conoció, hay una representación muy bonita sobre eso, el día que ella conoció y se reunió con los portugueses, ella llegó con un sirviente, el sirviente se hizo así bolita y ella se sentó durante, no sé, 2, 4 horas encima de su sirviente. Es decir, miren, soy tan poderosa que tengo un sirviente el cual uso como asiento. Ustedes se creen poderosos, pero ni lo son, ¿no? Claro, Entonces, lo que me encantan las descripciones que hay sobre ellas, porque siempre la grafican con una rara inteligencia. Es decir, los negros no podían ser inteligentes, según ellos. claro, sí, Entonces, ellos se asombraban de la capacidad de negociación que ella tenía. O sea, era pues una soberana. O sea, claro, claro, una porque reina, estuvieron en África, era una maestra, reina, claro, no sí, era, digamos, no era un subordinado. Y además claro, de que era una excelente guerrera. Entonces claro. también los logró combatir con las armas bastante exitosas. O sea, una mujer derrotar a hombres blancos con armas de fuego, bla, 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 etcétera. Ella les dio la pelea. Entonces, para que te hagas una idea de lo poderosa y lo estratega y lo inteligente que podía haber llegado a ser esta mujer. Además de que usó a su favor, pues justo estas alianzas, etcétera. O sea, toda una diplomática y una estratega. Y además de eso, se creó un mito, y aquí viene la parte importante, se creó un mito sobre ella, porque algo, un defecto tenía que tener, ¿no? Claro. Esta mujer dicen que tenía un harem de hombres, entonces tenía una especie de adicción al sexo, entonces tenía un harem de hombres y de mujeres también, porque a Ujú, ella le gustaba todo. Y también mataba niños, lo cual era mm, falso obviamente también, ujú. y que se los comía, ¿no? Eh, Claro, para desprestigiarla de cierta manera, ¿no? y Como es, ella nos puede ganar a nosotros, ¿no? por supuesto, Hombres blancos fuertes, y es etcétera. interesante cómo trascendió tanto su historia, sobre todo la parte sexual, que el famosísimo Marqués de Sade dedica unas páginas para hablar de ella en uno de sus libros. O sea, estamos hablando del Marqués de Ok. Sade, no cualquier persona. Claro, claro, sí, 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 sí. ¿Cómo se llama, maestra? ¿Me repite su nombre? Giovanni Antonio Cavazzi y ella, la reina Mzinga. Reina, para ahorita estudiar un poquito. ¿Y su libro más significativo de él, maestra, cómo se llama? Descripción, descripción no sé qué, del reino del Congo, Angola y Matamba. Descripción geográfica del reino, de los reinos del Congo,
Angola y Matamba. Es que está en la versión original, está en italiano y ahorita mismo se me olvidó el nombre. Es que no está en español, lo siento, lo estoy traduciendo así al garete. Qué maestra. Lo siento. No, Pero no, no. hay una versión en inglés, Ah, está ok. traducido. Ese libro fue el más famoso del siglo XVII, según yo y muchos otros autores. Muy bien, maestra, muy bien. Fue traducido al inglés, al alemán, al francés. Obviamente su versión original en italiano circuló bastante, tiene varias versiones. O sea, para que te hagas una idea de lo importante fue, es que lo tuvieron que editar varias veces. Claro. Y actualmente hay versiones al inglés y al portugués. Seguramente la versión gratuita que encuentres va a estar o en francés o en italiano. Son las dos. Si manejas uno de los dos idiomas, lo vas a poder leer sin problema. Versión de pago, ya toca buscar. Hay, creo, no estoy segura, la versión traducida al inglés, que es escrita por, más bien traducida por el señor John Thornton, debe de estar en Genesis Library, la versión en inglés. Así que, pero debo hacer la aclaración que ese no es el libro completo, es una parte donde él habla solo de la reina Umsinga. O sea, okay, solo okay. sacó esa parte de la reina Umsinga y eso fue lo que él tradujo. Si no estoy mal, lo tradujo al francés, al inglés y al portugués, pero en Genesis Library tiene que estar la versión en inglés sí o sí. Ok, maestra. ¿Me podría pasar esos datos como para ver si lo puedo comprar o algo así en inglés? No importa. ¿Por correo? Me escribes un mail y en la noche te respondo. Sí, sí, maestra, en la noche, no se preocupe. Tengo, aquí donde me ven, tengo, o sea, no es que sea despistada, sino que tengo muchas cosas en la cabeza y digo, sí, ahorita le escribo y mentira, no escribo nada. Entonces, si tienen alguna petición así muy particular y si tal vez yo lo tengo dentro de mis textos que tengo aquí en mi computadora, que tengo muchos, por cierto, con gusto se los subo a la plataforma y ya ustedes lo descarguen. Sí, maestra. Muy bien. Está muy bien. Y pues nada, no sé si respondí a tu pregunta. Sí, sí. De hecho, sí, muchas gracias. Todo tiene que ver, aunque no lo creas. Es que uno siempre se pregunta eso, ¿no? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta cuestión? Ya de repente nos ponemos a checar la historia. Imagínate, bajita la mano, 6 siglos diciéndonos que son personas malvadas, ladronas, incivilizadas, feas, monstruosas. Ay, no, pues un montón de adjetivos los que tú te puedas imaginar. Sí, claro. Pues a ver si no nos quedó clarísimo en 6 siglos que esas personas son indeseables. O sea, sí, claro. Sí, 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 sí. O sea, hasta no es algo como que de hace un año, ¿no? Hasta en un mundo más contemporáneo, podríamos decirlo así, me llega a la mente cuando pensamos en Estados Unidos y decimos simplemente, existe un racismo muy fuerte con ellos, ¿no? No nada más hacia las personas de color, ¿no? Hacia los mexicanos, hacia ahorita con todo esto de la pandemia con los asiáticos, ¿no? Y lo vemos porque siempre hasta en las películas gringas, ¿no? Siempre ponen al malo y el malo es del gueto y es una persona de color, ¿no? O latina, o latina negra, o asiática. rusa. Ajá, o rusa también, o sea, los rusos sus grandes enemigos del planeta, ¿no? Entonces todavía perdura, aunque no lo creemos. Entonces siempre yo digo, ¿y por qué? ¿Por qué no? Ellos son más malos que nosotros. Lastimosamente hemos sido educados por Hollywood. Sí, claro, sí, sí. Nosotros no vemos ni cine de Bollywood, ni Nollywood, de África, ni nada de esas cosas. Vemos no. ¿no? Sí. Y por ejemplo, la música también, maestra. Yo la música de origen africano se me hace hermosa, padrísima, me gusta mucho. Yo digo, qué bonitas, qué bonito, qué hermoso. Y no nos llega. Y no nos llega, porque de repente las llegamos a ver también en alguna que otra película y alguno que otro, que ya ahorita ya YouTube, que ya nos abre de más el panorama, ¿no? Pero, o Instagram, yo luego sigo algunas cuentas de Instagram. Exactamente. Son hermosas todas. Sí. Yo soy fan de, bueno, yo en Twitter e Instagram sigo así como algunas personas y digo, ay, qué bonito todo. O sea, no es la imagen que tenemos Exactamente. acá, pues justo porque no es lo que nos han
pues nos han enseñado, ¿no? Ujú. Hemos sido educados con unos estereotipos, unas imágenes muy claras, la verdad, muy claras alrededor de cómo es el que es indígena, el otro que es negro, el otro que es asiático, el otro que consideramos no es igual a nosotros, ¿no? Y Sí. entonces es una construcción muy fuerte y creo que incluso a veces, como tú decías hace un ratito al principio, es que no sé cómo decirlo sin ofender. Y es como de, a ver, yo me dedico a esto, ¿no? Entonces, Sí, 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 sí. pero digamos que a veces, pues es que es tan natural, de verdad nos sale tan natural decir frases como de trabajé como negro para vivir como blanco. Y pues, Ah, pero no sí, nos sí, damos sí. cuenta de la Ya no, sí, connotación de que sí, sí. pueden tener ese tipo de frases, o como una amiga decía, que de las peores ofensas que le habían dicho es, ay, eres bien bonita como para ser negra. Y ella así como, ¿cómo? No entiendo, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿O soy bonita o cómo? Ajá. No. Y no saben que hay personas bellísimas. O sea, no tenemos por qué hacer distinción. Cada uno es bello a su manera, maestra. O sea, uno es bello y se quiere, la verdad. O sea, hay personas que, pero lo volvemos a lo mismo. Nos retratan una belleza inalcanzable, perdón. O sea, todo lo Y occidental, ¿no? occidental. No, el Y problema es que occidental, es y occidental. occidental. O sea, una belleza inalcanzable y occidental. Y todo así de... No, pero fíjate que, por ejemplo, después, y ya para terminar, ya Sí, casi maestra, son sí, sí, perdón. las horas, ya posterior, porque yo te hablé como más del periodo precolonial, con el periodo colonial en África pasó un fenómeno muy interesante, y es Sí, que ya maestra. los europeos dejaron de estar en las costas a pasar al interior de África. Me salieron muchas novelas, muchos relatos, no sé si alguna vez hayas leído El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Tienes que leerlo, es súper interesante porque grafica cómo era esa visión del colonizador del siglo finales del 19, principios del 20, allí en África, que también aplica para los que llegaron por la Amazonía y demás, ¿no? Es Okay. exactamente de estos que llegaron por el caucho, en, Ujú. digamos, todo ese proceso súper sangriento y horrible que se dio en el Congo belga, por ejemplo, en el caucho, se dio Sí, sí, sí. igualito, pero en Sí. Brasil, idéntico, lo mismo. Y entonces Ok. esta persona, que también hay novelas sobre esto del caucho, hay una no sé si es de este señor indeseable Vargas Llosa o de este otro indeseable, no sé cuál de los dos indeseables, creo que es de Vargas Llosa. Pero Hay que reconocerle, el señor podrá ser fachi y todo lo que ustedes quieran, pero escribe bien. sí, 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 no, sí, 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 no es de mis favoritos, la verdad. Yo soy muy específica, de hecho, cuando hablamos de literatura hispanoamericana, no todos, o sea, mucha gente, por ejemplo, le encanta Gabriel García Márquez y yo digo, es bueno, pero pues hay mejores, o sea, Sí, por, exacto. O sea, hay de todo, ¿no? hay Bueno, a de mí en todo Colombia, en yo la como vida. colombiana crecí leyendo a Gabriel García Márquez por Sí, obvias razones, ¿no? claro, sí, Pero yo imagino que un peruano le ponen Vargas Llosa también igual, ¿no? Aunque lo odien, igual lo tienen que leer. sí, Este, sí. digamos que hay un relato muy interesante alrededor de esto, de las personas salvajes en estos lugares, en este caso en África, por ejemplo, como los gráficamente, los europeos empezaron a conocer más, ¿no? Las regiones donde pues querían asentarse y obligaron literal a las personas a que aprendieran su idioma, en su momento el alemán, el inglés y el francés. Con la Primera Guerra Mundial, los alemanes como perdieron la guerra, pues Claro. perdieron territorios y entonces Ujú. los demás se dividieron, ¿no? Y entonces Sí, ahora solamente pues había un predominio más del francés, el inglés y bueno, el español y el portugués también en español, pequeños lugares, pequeñas ¿no? áreas, sí, 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 sí. Que se habla español y portugués. Bueno, el caso es que hay una literatura, pero súper fuerte alrededor de la construcción de las personas africanas en esta época, que si para el periodo que yo estudio, que es el siglo XVI, XVII, XVIII, está feo, no, la del siglo XIX y XX está, Peor, peor, sí, peor. está horrible, está peor, y además de que hacían unas caricaturas horribles, qué sé yo, Tintán y como tipo aquí, Memín Pinguín y todo esto, Sí. así, pero en Francia, ¿no? En, este, en,
en España, en Portugal, en todos estos lugares. Y por ejemplo, Portugal empezó a crear una narrativa de que, miren, nosotros, no, los ingleses sí fueron muy malos colonizadores, nosotros no, nosotros sí somos buena ondita, nosotros somos, nosotros sí los queremos tanto que hasta nos mezclamos con ellos. Tiene un nombre esto, se llama luxotropicalismo, donde ellos crean una narrativa que se llama así, luxotropicalismo, lo puedes buscar en internet, y esa narrativa es nosotros sí somos buenos y los malos eran los franceses y los ingleses, nosotros sí nos mezclábamos, mientras que los ingleses exterminaron a toda la población indígena, por ejemplo en Estados Unidos, lo que actualmente es Estados Unidos y en el Caribe, nosotros sí nos mezclábamos con la población africana y miren, tenemos mulatas, ¿no? Entonces, hay otra forma de ver. Claro, sí. Por eso yo Es que digo que ay, no. eso de ver lo positivo es, por eso no me Tienes gusta casi esa toda expresión, la razón. porque Sí. hay gente como esta, de que decía, nosotros hicimos cosas buenas, miren, les enseñamos el idioma, el catolicismo y los mezclamos, miren, ¿no? Sí. Entonces, por eso decir que algo fue positivo puede ser problemático e incluso hasta ofensivo. Para mí no, obviamente, pero yo creo que para algunas Hay personas que sí, profesora, sí, claro, es que definitivamente es por eso que yo siempre, antes de poder, perdón, va a sonar, antes de abrir la boquita lo menso, primero mejor pregunto, primero mejor medio, o sea, le investigo, pregunto, quién sabe, ¿no? Pues le digo, maestra, no sé cómo dirigirme, ¿no? Entonces me dice, no, perfecto, ahorita acabo de conocer algo nuevo, ¿no? Decir, lo estoy viendo desde esta perspectiva, la maestra me está comentando esta parte, digo, bueno, sí, tiene razón, entonces no fue algo positivo, fue la respuesta a esa parte. Y usted tiene razón, el jazz, pues, ¿qué era, maestra? La respuesta. Es un lamento muy triste, muy Exacto, triste. Igual que el exactamente, blues, el igual que el soul, blues. es una música muy triste. Fíjate lo poco positivo que puede llegar a ser el Claro, jazz. maestra, Es una tiene razón. música muy triste. Ujú. Tiene sobre todo el soul y el blues, puede llegar a tener una melodía muy deprimente. Sí, sí, sí. Sí, la Que creo respuesta que por que le eso dio. mucha gente no le gusta. De hecho, a mí me encanta, a mí me gusta mucho esa música, la verdad. Pero que uno puede llegar a deprimirse escuchando Sí. blues y jazz también, Ujú. aunque, por ejemplo, a mi esposo le encanta el jazz, ¿no? Entonces, yo aquí escucho Fan. jazz, que a mi esposo le gusta. Pero sí puede llegar a ser algo que en realidad no es positivo. Yo diría que no. Yo diría que no. Diría que no. Pero bueno. Sigue siendo, bueno, yo creo hablando o sea, musicalmente hablando, podemos decir que es algo muy bonito. Bueno, a mí me gusta. Sí, Tal vez ya la historia es es algo muy bonito. Es algo, exactamente. yo diría muy bonito, pero que hace parte de una respuesta muy triste. Claro, exactamente, Es exacto. muy Ahora de triste. ahora en adelante, cuando nosotros, bueno, yo por ejemplo, cada vez que lo pienses es la respuesta. Y en realidad sí, era la respuesta a lo que ellos estaban pasando en ese momento, maestra, que no era bonito. No era nada bonito. No. Que La bueno, esclavitud en Norteamérica es bastante fuerte, bueno, en el Caribe también y en sí, Brasil. sí, sí, Eh, sí. es- no voy a decir que el resto era bonito, pero hubo unas manifestaciones más violentas que otras. Y yo creo que en el sur de Estados Unidos fue una de las peores, en el Caribe y también en Brasil, ¿no? Tenemos Sí, ejemplos sí. muy feos y violentos, ¿no? Toda la esclavitud como tal fue un proceso muy violento, pero hay unas más violentas, más, no sé, transgredieron más la integridad de las personas, ¿no? A Sí, nivel sí, físico, a nivel moral, psicológico, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que por ahí va la cosa y creo que por eso la respuesta del jazz del blues puede llegar a ser muy melancólica. claro, profesora. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, nos Muchas vemos dentro de gracias. 8 días. Nos Voy a vemos dentro de 8 subir días. a todos, les informo a los que van a ver, no se vayan todavía, voy a subir hoy la actividad de la próxima clase para que tengan toda la semana. Obviamente el lunes es lo de la lectura de hoy, Sí, para que la sí. próxima clase podamos discutir bien la lectura, que está súper interesante. También pongo digamos, es un extracto de un libro, es un capítulo de un libro, y pongo el libro completo porque el libro está buenísimo. Entonces,
para que ustedes, si algún día tienen tiempo, yo no sé qué, se leen el libro completo, excelente. Pero la que vamos a leer para esta clase está muy interesante también y lo podemos, digamos, discutir una vez ya leído. Es mucho más fácil cuando hemos leído hacer la discusión de la imagen para que ustedes también puedan seguir la secuencia de lo que les voy a mostrar. Porque son imágenes muy específicas. No es como que, ay, sí, voy a cualquier museo y me las encuentro. No, a veces sí, a veces no. A veces en museos hay, en otros no hay. Las pinturas de casta sí hay en todos los museos, la verdad. Pero estas de los monstruos casi no, en específico de personas de origen africano, porque monstruos hay un montón, enanitos, gigantes, con 2 piernitas, 2 manitos, 2 cabecitas siameses, bla, 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 etcétera. Pero personas de origen africano es más difícil. Entonces, para que podamos seguir la secuencia, leemos y discutimos aquí en clase. De hecho, esa es la tarea, leer y discutir. No me van a entregar este resumen, ¿sale? Entonces nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias y Gracias a usted. hasta luego. Bye.